Espejito, espejito que traigo en mis manos. Literalmente traigo un espejo en las manos. Le vamos a preguntar a este curioso objeto, con sinceridad, ¿qué es la belleza para el ser humano? Nos acaba de responder. Vamos a leer. Son el conjunto de características que la sociedad percibe y valora como bellos o atractivos. Aunque la definición está bien, pero también involucra a los objetos. En este caso nos enfocaremos más en las personas. Estos cánones varían, tanto con el tiempo como con la cultura. Los patrones de belleza se presentan como de alguna forma decirlo inalcanzables y están diseñados para que nadie esté conforme y se busque algo que mejorar siempre. Afectan nuestra percepción y con esto nuestras acciones. Ahora nos vamos a plantear una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Por qué el público joven y femenino es el más afectado? Y bueno, para entender el por qué afectan con más fuerza a ciertos grupos, tenemos que ir a los orígenes. Los cánones se fueron adaptando según el contexto histórico, desde un inicio buscando representar lo que para la época era importante. En la prehistoria, la supervivencia era la base de todo, por lo que buscaban mujeres que sean de anchas caderas, que muestren que estaban bien nutridas y capaces de parir, y hombres que sean capaces de cuidar a la mujer en la etapa de gestación principalmente, y que demuestren fuerza y sean buenos cazadores. Y así es como se crearon los primeros cánones de belleza, o bueno, la base de estos. Ahora nos trasladamos a la Edad Media. Con la expansión de la religión y todo lo que esto involucra, fue en esta época donde se sentaron las bases de un sistema poco favorable para la mujer, y donde la imagen y comportamiento es influenciado por la imagen de Dios. Se buscan mujeres que físicamente representen lo que se consideraba en esa época como algo puro entre comillas. La piel blanca, pelo rubio, largo, ojos y nariz pequeños, mejillas rosadas y un cuerpo delgado y estrecho. Al tratarse a la vez de una época en guerra, en el varón se buscaba una imagen viril, fuerte y básicamente listo para entrarse a la batalla. Los cánones de esta época son los que evolucionaron hasta los que hoy en día conocemos. Más adelante, en el Renacimiento, manteniendo la mayoría de las características de la época anterior, se le suma la necesidad de mostrar el estatus y poder económico con una imagen más ostentosa. A las mujeres se les empieza a exigir que posean unas caderas más redondeadas. En esos tiempos intentaban parecerse a la pintura de artistas de la época, tales como el famoso Leonardo da Vinci, quien curiosamente pintaba los cuerpos usando proporciones propias de la matemática, algo un tanto surrealista. Damos un salto hacia el barroco, donde solo se potencia lo que en el Renacimiento se buscaba, haciendo aún más pomposa la imagen que querían dar. Aunque cabe destacar que en esta época no se buscaban cuerpos delgados, sino corpulentos, además de optar por verse un tanto más sensual. Y durante la época victoriana, en lo que los cánones de belleza masculinos respecta, se da un cambio demasiado importante. Se deja de lado la imagen ostentosa y optan más bien por lucir unos más naturales, también sencillos y pulcros. En las mujeres también se buscan una imagen muy natural, pero también que represente fragilidad. Ojos rojos enfermizos, piel pálida y el uso de corset se populariza demasiado, pues buscaban dar esta imagen de damisela en apuros y los hombres mostrar su capacidad económica. Para el siglo XX, los cánones empiezan a tener un periodo de durabilidad más corto, que llega con los avances tecnológicos y la evolución con los medios de comunicación desde entonces. En los 20, el corset se deja de lado en las mujeres y se busca una imagen más natural, pelo corto y ropa de talle corto igualmente. 10 años después, para los 30, se mantiene el pelo corto en las mujeres, pero se usan ropa más entallada y una estética más femenina. La época de los 40 fueron marcados por la guerra, desapareciendo la importancia de la apariencia física. La época posguerra, o sea en los años 50, deja a las mujeres con la obligación de representar una buena familia, una buena esposa y una buena madre, aunque en esta época aparecen los primeros sex symbols, siendo Marilyn Monroe la más destacada. Los 60 buscan una imagen más juvenil, los peinados se hacen más pomposos. 10 años después, con el impacto de la lucha de los derechos de la mujer y la liberación sexual, se opta por una imagen de belleza más natural y cómoda. Durante todo este tiempo, la imagen del varón no varió, tampoco las expectativas de belleza que de esto se esperaba, hasta los años 80, donde el surgimiento de las tribus urbanas daría espacio a una amplia variedad de estilos, al igual que en los 90. La única condición para ser considerado atractivo o atractiva es tener un cuerpo delgado. Y actualmente, los cánones apuntan a cuerpos ligeramente atléticos, que solo buscan
una buena alimentación y una rutina de ejercicio. Por todo lo antes mencionado podemos notar que la mujer desde un inicio se le midió su valor con su belleza. Y aquí la razón por la que los cánones en la actualidad le afectan con más fuerza. En el caso de los adolescentes, sin embargo, debemos comprender que están en una etapa en la que buscan su propia identidad, por lo que buscarán adaptarse al contexto en el que se encuentran. Y para finalizar nos vamos a plantear una pregunta un tanto curiosa, interesante y bastante importante. ¿Por qué el ser humano busca encajar en la sociedad? Principalmente es por supervivencia. Somos seres sociales. Es necesario que obtengamos interacciones con los demás para desarrollarnos psicoemocionalmente. Pero en el caso de los adolescentes, además de desarrollarse en este ámbito, debemos comprender que se encuentran en una etapa en la que buscan su propia identidad y poder definir quiénes son. Esta búsqueda de la identidad lleva a que se comparen bastante con las personas de su círculo, tanto las que los rodean como las figuras públicas que siguen. También entra el deseo de sentirse identificados con algún grupo social, logrando que pasen por muchos, hasta que se encuentren con uno en el que se sientan cómodos e identificados. Quienes los rodean son un pilar importante, porque en base a estos es que construyen el quiénes son. Las figuras públicas y las redes sociales juegan un papel muy importante por su capacidad de alcance, pero todo esto lo hablaremos en el siguiente capítulo.